Ya. Ya, ahí dejé grabando, tuve que salir porque no sé cómo se hace directo desde la plataforma. Como les decía, hoy día nos corresponde hacer este último taller para padres y específicamente vamos a hablar de lo que es la prevención de todo el ciberacoso o el acoso escolar, etcétera, o el ciberbullying, como ustedes pueden ir viendo. Entonces, lo primero que voy a hacer es preguntarles a ustedes qué entienden ustedes por acoso escolar o por ciberbullying y en qué consiste. Quien quiera conversar, quien quiera hablar, señora Emilia, que la veo ahí, Emilia Figueroa. Perdón, no la escuché. ¿Me reitera? Sí, que qué es lo que es el ciberbullying o el acoso. Ah, ¿Qué es para usted? ¿Qué entiende bueno, usted por eso? los malos comentarios que pueden recibir los niños, de repente suben fotitos y bueno, hay otros chiquillos que los maltratan, les dicen cosas feas, les bajan la autoestima, Claro, eso. nosotros de hecho vamos a ver dentro de la presentación la definición oficial de lo que se entiende por acoso escolar, ¿ya? Porque no todo lo que sucede entre los niños, ya estamos hablando de niños de las mismas edades, se puede clasificar dentro de lo que es el ciberbullying o el acoso escolar. Ya hay que tener ciertos patrones, ciertas conductas puntuales que te hacen que pase a ser un ciberbullying, ¿ya? Eso es lo primero, ¿ya? Vamos a ver un video que yo quiero que tomen así como harta atención también en este video, de un caso bastante conocido de una niña de nuestro país que terminó suicidándose a causa de el acoso y del ciberbullying que tuvo de parte de sus compañeros, incluso sus compañeros de curso y supuestos amigos, ¿ya? Por lo tanto, vamos a ponernos en contexto con este pequeño video y vamos a ir haciendo ciertos comentarios porque quiero conocer evidentemente la opinión que cada uno de ustedes tiene. Y si alguno de ustedes ha visto, ha sabido o ha vivido en carne propia lo que es el acoso escolar, ¿ya? Entonces vamos con el video. A 12 ha aumentado ya el número de adolescentes que han decidido suicidarse por el constante acoso recibido. ¿Crees que lo que estás diciendo es divertido? Tus palabras pueden empujar a otro a la muerte. ¿Eso es lo que quieres? Eso pasó con Katy, mi hija. Escriben cosas en su Facebook, entonces yo le digo elimínalo, va eliminando, siempre estamos pendientes de su Facebook. Un alumno está acosando a otro a través de redes sociales con palabras hirientes. Este sistema tecnológico identificará las palabras y le enviará este video al acosador para testimonios de los padres de Catherine Winter, que se suicidó producto del constante acoso de sus compañeros a través de redes sociales. Empecemos a usar tecnología para combatir agresiones a través de la tecnología. Cuando hay palabras que hieren, palabras que agreden. La idea es que detecte en tiempo real estas palabras. Bueno, después de ver este video, ¿qué comentario podríamos hacer? Voy a ir preguntando yo, a mí me gusta ir preguntando por si acaso. La señora Sofía García. Buenas tardes. Hola, señora Yo, Sofía. disculpe, no puedo prender la cámara, estoy trabajando, pero yo Ya. creo que
el bullying igual va en cuanto a los papás. Los niños repiten muchas veces los que los papás decimos en la casa, me incluyo porque a veces igual he dicho algo feo, y yo creo que está mal eso, que a los niños hay que enseñarles por otro camino. Yo tengo una hija en sexto básico, la cual está como muy agresiva, pero es a través de todo esto de la pandemia, del, ¿cómo se llama? Todo online. Entonces yo creo que los papás también tenemos que tenerles paciencia, explicarles, enseñarles, darnos el tiempo para estar con ellos. Sí, pues lo importante, tal como dice usted, es estar atento a a los comportamientos que van teniendo nuestros hijos, ¿ya? Porque hay ciertos aspectos, ciertas circunstancias, ciertas acciones que ellos van tomando y que nosotros podemos detectar en forma inmediata, ¿ya? Dentro de la presentación de hoy vamos a tener ciertos tips, vamos a poder ir conociendo más o menos cómo podemos ayudar también y cómo podemos detectar a tiempo, ¿ah? No solamente que se termine el acoso escolar hacia una persona, sino que también el agresor, es decir, la persona que está haciendo este acoso escolar, también puede ser intervenido, porque a veces, muchas veces de hecho, dentro de todas las averiguaciones, las investigaciones que se hacen posterior a todo lo que es el acoso escolar, uno puede darse cuenta que la vida de esta persona o de este niño está tan destrozada como lo quiere hacer con el otro chiquillo al que está agrediendo, ¿ya? Entonces ahí la persona que viene siendo la agresora también se convierte en víctima, ya víctima muchas veces de lo que está pasando dentro de su propio grupo familiar, ¿ya? Y acá juega un papel bastante importante también la persona que observa, ¿ya? Porque se hace una triangulación que se le llama, digamos, en el aspecto y en el área social. Es una triangulación en donde hay un acosador, hay una persona que está sufriendo ese acoso y hay una persona que se transforma en el observador de ese acoso y que no hace absolutamente nada para romper también ese círculo. Y eso también, de cierta forma, les juega a ellos, digamos, en contra y disfuncionalmente, porque ellos van adquiriendo ciertas conductas, van teniendo eh, digamos, ciertas problemáticas que se le van presentando y que muchas veces no saben cómo afrontar, ¿ya? Ustedes pueden ver dentro de lo que es la pantalla, me imagino que estoy compartiendo pantalla, me parece que Sí, sí, sí se ve. ya. Bueno, ahí está la definición de acoso escolar o de bullying según la ley 20.536, ¿ya? Y aquí en letra roja se destacan las palabras más importantes y lo que nos dice a nosotros, en cierta forma, que estamos hablando de un acoso escolar o de un ciberbullying específicamente, ¿ya? Y esto dice que toda acción u omisión constitutiva de agresión reiterada, esto tiene que ser reiterado, fuera o dentro del establecimiento, realizado por pares, esto se da entre los niños que son, digamos, del mismo curso, de las mismas edades, entre los amigos, etcétera, que en forma individual o colectiva atenten en contra de otro estudiante, valiéndose para ello de una situación de superioridad o de indefensión y que provoque en el afectado maltrato, humillación o temor, ya sea por medios tecnológicos o cualquier otro medio tomando en cuenta su edad y condición, ¿ya? Bajo la perspectiva o la lupa de la ley, está súper claro que a qué le podemos denominar acoso escolar o a qué le podemos llamar bullying, ¿ya? Muchas veces las peleas que existen entre compañeros, sobre todo cuando son más chiquititos, se confunden con bullying, ¿ya? Y por eso que es bastante importante que ustedes se acerquen a hablar con la profesora o con el profesor, ¿ya? O con alguien del establecimiento que le pueda ayudar. Por lo general siempre es con la orientadora o con alguien encargado, digamos, de lo que es convivencia escolar y puedan expresar su preocupación, ya para que se ponga atención sobre la situación que se puede estar dando en forma puntual dentro de un curso, ya, y se pueda intervenir a tiempo, se pueda observar si de verdad corresponde, digamos, a lo que es un acoso escolar o un ciberbullying o un bullying, ¿ya? Dentro de las condiciones que se vayan dando y de lo que ustedes puedan denunciar, ¿ya? Eso es sumamente importante.
Entonces, siempre es bueno que ustedes tengan esa conexión con el establecimiento también. ¿Ya? Ahora, hay bastantes o varios tipos de acoso escolar. No solamente nos vamos a referir al ciberbullying. En este caso, hoy vamos a hablar de lo que es el ciberbullying, pero también hay otros, ¿ya? Que son bastante conocidos y que ustedes también quizás han escuchado hablar de ellos en alguna oportunidad. ¿Ya? Está el acoso escolar sexual, el físico, el psicológico, el verbal, el social y por supuesto lo que vamos a hablar hoy día sobre lo que es todo lo cibernético, ya todo lo que corresponde a lo que es el ciberbullying. ¿Cuáles serán las consecuencias? Ya nosotros en una primera instancia siempre nos fijamos o nos preocupamos de la víctima que está sufriendo en este caso el ciberbullying, ¿ya? A ellos le va a pasar una serie de cosas, ¿ya? Una serie de problemáticas que a lo mejor le van a ir surgiendo, ideas, preocupaciones que se van instalando dentro de su cabecita, pero entre las más destacadas o las que más se dan, está la baja autoestima, evidentemente, el niño comienza como a aislarse, comienza a tener un bajo rendimiento escolar, ¿ya? Algunos desertan de lo que son los estudios, no quieren saber absolutamente nada más con la escuela, principalmente porque ellos entienden que en este colegio o que en este curso está la persona que los está dañando, ¿ya? Muchos caen en depresión, en ansiedades, y bueno, si nos vamos a los extremos también pueden caer en lo que es el suicidio, como lo vimos recién en el video de la entrada, ¿ya? Pero también está, como yo les señalaba antes, lo que es el espectador, ¿ya? A veces hay niños que llegan a su casa contando, oye, al Juanito le hicieron tan cosa, ¿ya? Entonces sería bueno ahí que también los papás pudieran intervenir y decirle, no, esto se para, se frena aquí, tú haces esto, ya poder, digamos, ir también orientando lo que no es bueno, tampoco no intervenir dentro de esas situaciones, ya, porque muchas veces estos niños que producen o que provocan todo lo que es el ciberbullying o el bullying presencial, el bullying de cara a cara, son niños que se llevan por las masas, ¿ya? Son apoyados por el grupo en donde ellos están insertos. Entonces, si alguien del grupo le pone un parelé, es mucho más fácil que esto vaya terminándose, o por lo menos que se vayan modificando ciertas conductas, ¿ya? Entonces, el espectador comienza a tener cierta insensibilidad ante las situaciones que se le van presentando, ¿ya? Empieza a normalizar ciertas cosas que evidentemente no son normales o están fuera por lo menos de la regla social, ¿ya? Comienzan a tener cierta pasividad y comienzan a tener cierta complicidad en los roles que ellos van, digamos, adquiriendo porque pasan a ser un cómplice, ¿ya? Ya no es solamente el observador que está mirando lo que le hace X niño a otro, ¿ya? Sino que pasa a ser el cómplice al no detener también esa situación, ¿ya? Y una parte importante también, y que a veces es poco manejada porque se toma como el malo de la película, es las consecuencias que esto también le trae a lo que es el agresor, ya como les decía recién. El agresor, por lo general, hay algo que está pasando dentro de su grupo familiar o hay algo que le está pasando en su vida personal que lo hace querer manifestar esa molestia hiriendo a otro, ¿ya? Sintiéndose con ese poderío importante por sobre ese otro que no se atreve a defenderse muchas veces, ¿ya? Entonces este agresor va a tener consecuencias en sus relaciones, porque al tener un mal comportamiento socialmente, muchas veces se le va perjudicando tener amigos, ¿ya? O se le va perjudicando tener una funcional relación con su grupo familiar, con su grupo de pares, etcétera. Salvo niños que le temen y prefieren, digamos, aceptar lo que él está haciendo por temor a decirle que no, porque les puede llegar a pasar lo mismo que están haciendo el otro chiquillo que le están haciendo este acoso escolar, ¿ya? Son personas por lo general que tienen una impulsividad bastante marcada, ¿ya? Llegan y actúan, no piensan antes de hacerlo, no llegan a ese pensamiento en donde dice, chuta, si le digo esto a tal persona puede que le hiera, ¿ya? Y eso estaría mal, sino que ellos llegan, actúan, lo dicen y se acabó. Es como
vengo, pongo el pie encima y te aplasté nomás. Yo voy ganando, ¿ya? Y tienen también algunas conductas antisociales o incluso, si nos vamos a los extremos también, delictivas. Yo no sé si quiere alguien opinar sobre esto que estamos hablando ya. Álvaro Carrasco. Álvaro Carrasco, ¿está? ¿Me escucha? La veo. Tiene que prender el micrófono, sí, para que la escuche. Como que se pegó la señora ya. Entonces vamos, mientras ella puede conectarse, con Dante López. Hola, Hola, ¿cómo se llama usted? disculpa, estoy entre los dos talleres, porque soy mamá de la media y de la básica. Ya. Pero entendí que quería como que viéramos lo que nosotros pensábamos sobre lo que estaba hablando, ¿es así? Sí. ¿Qué piensa usted sobre el acoso escolar, el ciberacoso ahora, que es como lo más moderno, el término más moderno que existe? Bueno, por una parte estamos los que todavía nos estamos adaptando a esta sobretecnología que viene como bien inserta en nuestros niños, de alguna manera es como que nacen bien tecnológicos. Y creo que a muchos nos choca de alguna manera. Siento que el tema del ciberacoso también tiene que ver con cuánto tiempo pasa un niño conectado hoy en día, más allá de que estamos en clases online. Y también tiene que ver con la comunicación que tenemos con nuestros hijos, con cómo sabemos en qué están, qué es lo que están haciendo, qué les estamos enseñando, y también cómo estamos viendo lo que les ocurre, ¿sí? Viéndolo sin hacerlos perfectos porque son nuestros hijos, sino que viendo sus atributos y también las cosas que tienen que trabajar para aprender a ser mejor persona. Claro. ¿Cuál me dijo su nombre que era? Mi nombre es Macarena, yo soy la mamá de Dante. Ya, señora Macarena, perfecto lo que usted dijo. Evidentemente todo esto pasa porque nosotros nos acerquemos también más a nuestro hijo y podamos ver, como decía desde un principio, ver ciertas características, ciertas formas de actuar que nos van mostrando que algo está pasando, que nos dicen, hey, pone ojos ahí porque algo pasa, ¿ya? Hay niños que son un poquitito más cerrados, ¿ya? Para contarte lo que le está pasando, por lo tanto nos cuesta un poquitito más como papá llegar a ellos, pero uno siempre tiene que ingeniárselas con ciertas estrategias para poder llegar. Muchas veces son estrategias que uno dice, ay, no, esto yo no lo hacía ni con nadie y lo estoy haciendo con mi hijo, ¿ya? Pero sin embargo, son ciertas conductas, ciertas actitudes que van a... ¿Alguien dejó el El micrófono? colegio depende, pues. ¿Alguien dejó el Es micrófono la. abierto? Por favor, para que lo cierren. Ya, y como les decía, son ciertas conductas, ciertas actitudes que nosotros vamos a poder ir detectando para poder intervenir a tiempo en el caso que se esté dando alguna circunstancia o situación puntual, ¿ya? Ya sea como víctima, ya sea como agresor, o ya sea como espectador también, ¿ya? Como les decía recién, es importante que este triángulo se pueda disolver, ¿ya? Siempre si alguien sale y lo rompe, pueden haber cambios dentro de lo que son las actitudes. No sé si alguien más quiere hablar, quiere dar su opinión. Vicente Cuevas. Vicente Cuevas. Sí, estoy acá, pero estoy en trabajo, no puedo conversar Ah, bien. ok, ya, no hay problema. Ok. Isabela Ríos. Isabela Ríos, ¿está por ahí? Joaquín Hidalgo.
a seguir, por lo visto no. Quien quiera hablar, sí, me levanta la mano, o si no se pone a hablar nomás, no hay problema, ¿ya? Bueno, acá tenemos una definición de qué es el ciberbullying, ¿ya? Hablamos de ciberbullying cuando detectamos conductas y agresiones reiteradas realizadas por pares, como le estábamos leyendo recién, en el escenario de relaciones interpersonales que se desarrollan utilizando las tecnologías digitales, ¿ya? Ahí hay una diferencia entre lo que es el acoso escolar con lo que es el ciberbullying, ¿ya? El ciberbullying por lo general dura mucho más tiempo porque se puede hacer en cualquier horario, tiene una extensión mucho más amplia también de llegada a más personas. Entonces, cuando hay un ciberbullying, muchas veces le complica mucho más a la persona que lo está sufriendo, ya porque tiene una ampliación, un rango, un radio de acción mucho más amplio, ya que el bullying que se hace cara a cara. Ahora, evidentemente eso está malo. Yo no sé si ustedes dentro de sus cursos han tenido alguna problemática similar. Sería bueno también conocerla y ver también cuáles fueron las acciones que se tomaron, porque muchas veces hay apoderados que quedan desconformes con las acciones que se toman frente al caso puntual que haya tenido su hijo o alguien conocido, y hay otros apoderados que están totalmente de acuerdo con las acciones que se tomaron, ¿ya? Entonces, cada curso, a pesar de que hay un protocolo para poder evitar todo esto y para poder prevenir, cada curso tiene dinámicas diferentes y se da evidentemente el tema de la resolución de este acoso o de este ciberbullying de distintas formas, ¿ya? Ahí ustedes pueden ver en pantalla algunos ejemplos de este ciberbullying, ¿ya? Enviar mensajes que sean dañinos, evidentemente, que tengan malas palabras y que evidentemente hagan sentir mal a la persona que lo está recibiendo en ese momento, ¿ya? O que les dé de algún tipo de vergüenza, ¿ya? Publicar fotografías o información privada sin el consentimiento de la otra persona, ¿ya? Muchas veces se da, y esto se ha conversado dentro de otros grupos también, el hecho de que hay muchos niños que dentro de las clases virtuales les da como vergüenza prender la cámara, porque si hacen algún gesto, cierran el ojo, o algo que de repente se queda pegada a la pantalla, le sacan un pantallazo y lo hacen un meme, ¿ya? Y hay muchos niños que temen a eso y esas son precisamente algunas de las explicaciones que entregan cuando se les preguntan por qué no prenden la cámara, ¿ya? Hay algunos sí que están durmiendo, pero la mayoría por lo menos le da como esa vergüenza de no prenderla para que no los pillen en alguna posición que a lo mejor después se convierta en meme y eso no les va a agradar, ¿ya? Hacer comentarios, por ejemplo, desagradables en las fotografías o en algún dibujo. Por ahí había un video donde la niña subía, digamos, un dibujo y le ponían que era una mierda, que qué feo el dibujo, que mejor dedícate a otra cosa. ¿Ya? Palabras totalmente ofensivas e hirientes, sobre todo cuando son niños que están en una etapa primaria o están en la adolescencia, en donde están como tan sensibles con todas las cosas, digamos, hormonales y psicológicas que le van pasando dentro del desarrollo que le corresponde en ese momento estar viviendo, ¿ya? Crear un perfil falso, usurpando la identidad de otra persona y ponerse a hacer también comentarios, digamos, malintencionados o haciendo publicaciones que no corresponden tampoco. Insultar, calumniar, despreciar y amenazar en la red, crear falsos rumores sobre una persona y difundirlos además, ridiculizar, ¿ya? Y esas son evidentemente acciones que van perjudicando el desarrollo normal de los jóvenes y de los adolescentes, ¿ya? Yo no sé si ustedes dentro de sus cursos han sufrido alguna situación similar, ¿ya? O a lo mejor no de ciberbullying, que es como más reciente, pero quizá sí de algún otro tipo de acoso escolar. Me gustaría más o menos que ustedes me pudieran contar. Voy a ir preguntando. La señora Yanit Sacaro. Disculpe, no puedo responder. Estoy en el trabajo. Ya, ok. Ian Rojo. Isabel Neira.
Acá estoy. Eh, bueno, como experiencia propia, yo sí sufrí bastante bullying porque yo cuando era más pequeña, sí era de mayor peso. Entonces, en ese tiempo recién estaban, por ejemplo, saliendo el MCN, el chat, ¿Ya? típico que se hacían con lo que usted decía, otro correo o para meterse y enseñar. Entonces ya uno, claro, en ese momento afecta, pero después ya uno entiende cómo superar. En cambio, hoy en día yo encuentro que la tecnología está tan avanzada y está tan a la mano de todos, porque hoy en día uno no hace nada sin la tecnología, sin celulares, es muy peligroso, al menos para los niños. Las amenazas son constantes, también la calidad de lo que le dejamos ver a nuestros hijos. Hay muchos videos en YouTube y yo fascinado todo el día viendo YouTube y de repente son cosas que inconscientemente se meten en la cabeza de los niños. Y lo hacen. Me ha pasado muchas veces con mi hija que de repente le digo, ¿qué estás viendo? No, estoy viendo esto y usan muchas palabras que después ella la anda utilizando, obviamente uno la corrige, pero la tecnología está tan a la mano de las personas hoy en día, y sobre todo de los niños, que lamentablemente se está utilizando para un mal y no para un bien. Sí, pues hay varias circunstancias que nos complejizan las situaciones hoy en día. Ya, por ejemplo, el hecho de que la mayoría de los papás, por lo menos ambos, están trabajando fuera. Entonces, los niños se quedan a cargo de la abuelita, de la tía, del hermano mayor, etcétera. ¿Ya? Eso también hace que la relación familiar y la comunicación familiar se vuelva un poco más disfuncional porque no es una relación que está interactiva ahí todo el día, sino que se da a ciertas horas del día. Y por lo general, esas ciertas horas del día es cuando la mamá tiene que llegar a preguntar, ¿hiciste las tareas? ¿Te conectaste a clase? ¿Qué tienes que hacer mañana? Entonces, es bien poco la preocupación que muchas veces nos da por preguntar, oye, ¿qué hiciste en tu día a día? ¿Con quién hablaste? ¿Te pasó algo? Ya, porque la mamá o el papá se preocupan más de que esté cumpliendo con los deberes escolares, ¿ya? Porque también se entiende que ellos llegan cansados del trabajo, muchos salen muy tarde, hay algunos que tienen también, digamos, emprendimientos dentro de sus mismas casas, sin ir más lejos. Hoy día hablaba con una señora que me decía, mis hijos me reclaman que yo no estoy presente constantemente en la casa, a pesar de que estoy todo el día en la casa, porque tenía un negocio de repostería, ¿ya? Pero cada vez que los hijos se le acercaban para ayuda de alguna tarea, para comentarle alguna cosa, ella estaba ocupada haciendo algo que tenía que entregar en las próximas horas o al día siguiente, y por lo tanto se le complicaba llegar y dejar las cosas ahí, porque bueno, era repostería y tenía que ser como al tiro, no podía dejar la masa como en reposo y etcétera, ¿ya? Entonces son esas pequeñas eh, cosas que nos van pasando en nuestro diario vivir que van complicando también el hecho de que muchas veces estemos tan atentos a esas acciones, a esas circunstancias a esas actitudes que van teniendo nuestros hijos que nosotros quizás pudiésemos detectar, ¿ya? Y muchas veces nosotros tenemos que recurrir a ayudas de terceros, como les decía recién, abuelos, mamá, hermanos, tíos, ya que van como detectando y te dicen, oye, ¿sabes qué? Se sacó mala nota, no quiere conectarse, le está pasando algo, conversa con él. Entonces ahí es donde la mamá, el papá va y conversan con ellos y si tienen una buena comunicación, ya, una buena comunicación, una funcional comunicación familiar, pueden llegar a tener el conocimiento de lo que está pasando. Ahora, si el niño es muy cerrado, si le cuesta hablar de estas cosas, si tiene más temor, es más difícil que tú puedas llegar a sacarle alguna cosa. Entonces tienes que ingeniarte, hacer miles de acciones en que casi engrupirlo para ver si de alguna u otra forma te cuenta lo que le está sucediendo, ¿ya? Ahora, hay otros tipos de ayuda que podemos ir recibiendo también. Muchas veces los niños tienen más confianza con sus amigos, con un profesor, ya, con la tía del jardín, no sé, etcétera, y quizás a ellos le puedan contar, ustedes puedan recurrir a ellos para que ellos puedan sacar algún tipo de información para ustedes también manejar si les está pasando algo o no, ¿ya? Eso en definitiva. Vamos a ver un video que yo encontré
bastante bueno, porque aquí no solamente estamos hablando de la persona que está recibiendo este ciberacoso, que está recibiendo este bullying o esta acoso escolar, sino que también vemos la otra parte, ¿ya? En donde nos podemos preguntar qué es lo que hace un papá o una mamá cuando se entera de que su hijo es el que está ejerciendo ese bullying, ¿ya? Vamos a ver entonces el video. Sus padres están destrozados. No quiere salir de casa, pero tampoco se atreve a decir quién ha sido. ¿Qué ha pasado? Que a Lucas, que por lo visto alguien lleva tiempo enviándole mensajes, llamándole gordo, cerdo y cosas así. Le van a cambiar de colegio. ¿No le van a hacer nada? Ese es el tema, que no saben quién es. El niño no para de decir que si se chiva le van a clavar la estrella en la garganta. ¿La estrella? ¿Qué estrella? Raúl, si alguna vez alguien te hace algo malo, prométeme que me lo vas a contar. Claro, papá. Sea lo que sea, aunque te amenacen. Ya lo sé, pero no hace falta que me protejas. ¿No ves que yo soy el sheriff? ¿Qué podemos comentar sobre este video? Aquí está como la otra parte, ¿no? ¿Qué hace un papá cuando se da cuenta que su hijo es el que está ejerciendo esta agresión, este acoso a otro compañero? Señora Denise Camacho. Darlene Marabolí. Claudia. Profesora, pero estoy en la oficina. Ya. No puedo comentar mucho. Ok. Claudia, dice Claudia, acá no hay ningún apellido ni nada. O Jeremy Castillo. ¿Quién quiere conversar? A ver, ¿quién quiere expresar su opinión para que yo no esté hablando solo acá? Adolfo Carrasco, por ejemplo. No la escucho. ¿Tiene malo el micrófono? Ya. Vamos, mientras ve ahí cómo lo puede hacer, vamos a arreglar con la señora Ignacia y Agustín. A ver, ¿qué me puede dar? ¿Qué opinión me puede dar? Sí, aquí yo. Hola, Sí. dígame. Hola. No, yo creo que en este caso habría que conversar con los hijos si es que a uno le avisaran que el hijo de uno es el que hace bullying y ver qué está pasando, porque creo que ningún niño hace bullying porque sí nomás, como dice usted, algo le debería estar pasando. Así que sería, claro, sería bueno conversar con el niño, quizás hacerlo ver con un especialista y ver cuál es el trasfondo del asunto, y de todos modos tendría que pedir disculpas al otro chico y tiene que entender que eso no se hace, por más que lo esté pasando mal por algún motivo, tiene que entender que esa no es la forma de resolver su conflicto descargándose en otro. Claro. Pero yo creo que sí habría que hacerlo ver y requerir, si es necesario, apoyo profesional, llevar al niño de uno, pero sin dejar de lado que la víctima que él está agrediendo. Entonces, él tendría que pedir disculpas a ese chico y, como le digo, y insistirle que no puede quitarse a otra persona. Claro. Claro, miren, yo hace un tiempo atrás trabajé con unas personas, con dos personas, una que era la mamá de la persona que le estaban haciendo este bullying o este ciberacoso, y la otra era la mamá de la niña que estaba ejerciendo esta agresión. Tuve la oportunidad de conversar con ambas en forma separada, porque era imposible juntarlas, porque empezaban a agredirse entre ellas cuando se veían. Por lo tanto, fue evidentemente no aconsejable
juntarlas a ellas. Por lo tanto, la intervención se pudo hacer en forma separada. Pero hubieron cosas que a mí dentro de esta intervención me llamaron bastante la atención, porque, por ejemplo, cuando yo hablaba con la mamá de la niña que estaba sufriendo el bullying, la mamá por lo general tendía a victimizarse mucho y a victimizar también a su hija. ¿Ya? No había una actitud de defensa, una actitud de decirle, mire, yo le voy a reforzar a mi hija la autoestima que tiene, sino que muy por el contrario, se observaba que la mamá también tenía baja autoestima, que estaba pasando algo dentro de ese grupo familiar que hacía que la mamá más culpara a la hija por estar sufriendo del bullying que al mismo agresor. ¿Ya? Era como, por tu culpa te están haciendo esto. ¿Ya? Y sin embargo, siempre la tiraba y la tiraba para abajo, y eso fue una de las actitudes que a mí me llamó mucho la atención, y de hecho yo se lo corregí a ella varias veces. No hubo caso de que lo corrigiera, muy por el contrario, ella tomó a su hija y se cambió de colegio. No hubo corrección de la conducta ahí, ¿ya? Y por el lado de la niña que estaba cometiendo la agresión, también me llamó bastante la atención que la mamá, porque por lo general eran las mamás las que se acercaban dentro de lo que eran las intervenciones que se realizaban, los papás yo no los vi jamás, a pesar de que vivían con ellas. Y la mamá de la niña que estaba ejerciendo la agresión le tiraba tierra a la otra mamá, le tiraba tierra a la otra, a la niña también, y encontraba que lo que estaba haciendo su hija era solamente defenderse, era solamente enseñarle que ella tenía que aprender a defenderse porque era una niña que no se defendía a la otra. Así de simple, o sea, ambas madres justificaban las cosas que le estaba pasando a cada una de sus hijas y no tenían ninguna actitud de querer que se hiciera una intervención para cambio. ¿Ya? Al final, ambas niñas se fueron del colegio, no estamos hablando del Diego Portales, estamos hablando de otro colegio, pero se fueron del colegio en forma separada, y bueno, con el tiempo, después con los años, yo me pude enterar de que, bueno, la niña que sufría el tema del bullying tuvo como una vida bastante problemática porque también se juntó con alguien que la golpeaba, o sea, todo producto de la baja autoestima que se le fue acumulando durante los años de, digamos que ella también sufrió este bullying y que su mamá también, o su papá o su grupo familiar no intentaron, digamos, de mejorar o de ayudar para que ella pudiera salir de esta baja autoestima que tenía también, ¿ya? Y también pude enterarme que la niña que ejercía el bullying también había tenido muchísimos problemas, de hecho tuvo hasta intentos de suicidio, ¿ya? Y un poco se podía entender por qué ella trataba de reaccionar de forma tan agresiva ante los demás, ¿ya? Entonces, para que ustedes vean, y esto yo se lo cuento más que nada, no como una inferencia de que, ay, la asistente social está contando lo que pasa, no, sino que para que ustedes puedan tomar conciencia y conocimiento de que muchas veces se trata de apoyar dentro de las posibilidades que uno tiene como profesional en la intervención para poder salir de esta problemática, pero hay muchos papás que avalan esta situación, hay muchos papás que se van también a lo más cómodo quizás, y es que, mi hijo es el víctima, pero resulta que nosotros también tenemos un rol muy importante dentro de esa victimización, porque nosotros tenemos que tomar a nuestros hijos y tenemos que ayudarlo también a que ellos tomen una buena autoestima. Si nosotros no mejoramos o no ayudamos en la mejora de la autoestima de cada uno de nuestros hijos, va a ser muy difícil que venga alguien de afuera, salvo que sea un profesional experto en el tema, quizá un psicólogo, etcétera, que pueda trabajar con ellos, y eso no es un trabajo que de aquí a la próxima semana te alentaste, sino que es todo un proceso y no todos tienen los recursos para poder pagar un psicólogo, ¿ya? Porque ¿para qué estamos con cosas? Si lo llevamos a un hospital, si lo llevamos a un consultorio para que lo atienda el psicólogo, ustedes saben que va a tener una atención quizá dentro del mes. Y a lo mejor este niño está o esta niña está necesitando una atención mucho más continua, ¿ya? Entonces, tratemos nosotros también de sacar o de romper ese círculo de victimización de los niños que están sufriendo este bullying y tratemos de hacer que los niños se refuercen
con su autoestima, con las actitudes, enseñémosles también nosotros, o sea, mire, sin ir más lejos, a mi hija en algún tiempo le estuvieron haciendo bullying también, y yo no me tiré a hacer la que ella fuera la víctima de este ciclo, sino que muy por el contrario. Ella cuando me contaba, lloraba y todo el tema, y yo le decía, ya, ¿tú eres lo que te está diciendo la niña? No, ya, no lo eres. Y entonces, ¿por qué lloras? ¿Qué es lo que te está pasando? ¿Por qué tú crees que eres así? Entonces, claro, ella me iba explicando, y esto fue continuo, no fue una cosa de que yo hablé una vez con ella y después me olvidé, no, sino que yo hablaba, cada vez que se podía ir hablando, yo iba conversando con ella y le iba reforzando la autoestima, reforzándosela, hasta que en un momento ella entendió que no tenía ninguna finalidad que ella llorara porque le estaban diciendo algo feo, porque ella no era así. ¿Ya? Entonces, muchas veces esto recae nuevamente en todo lo que son nuestras actitudes parentales y el cómo nosotros podemos ayudar también a nuestro hijo, porque insisto, no todos van a tener el bolsillo como para estar pagándole a un psicólogo en forma permanente, pero sí de una u otra forma podemos apoyar con esta mejora de la autoestima para que este círculo se pueda cortar, ¿ya? Por lo tanto, no sé, si alguien quiere decirme algo, Dante López, que la veo ahí también, Adolfo, Emilia, Figueroa, Florencia, si quieren comentarme más o menos de lo que estábamos hablando. Señorita, ¿sabe qué? Yo creo que lo más importante, tal como lo decía usted, es la prevención, en nosotros como padres poner ojo a lo que está sucediendo con nuestros niños, para bien o para mal. O sea, me refiero a que si son víctimas o victimarios, porque esto los marca de por vida, así como dijo usted, tanto al que realiza el mal comportamiento como al que lo recibe. Entonces, Sí. yo creo que es muy importante la tarea que tenemos nosotros como apoderados, como padres, de la prevención. Sí, sí. Es muy importante estar atento ahí como les decía, a las actitudes que ellos van teniendo, porque hay un cambio de comportamiento, hay un cambio detectable inicial, ya en donde uno puede entrar ahí a hurguetear qué es lo que está pasando. Entonces, por eso que es muy importante que nosotros estemos presentes con nuestros hijos, aunque trabajemos hasta tarde, aunque hagamos miles de cosas, siempre hay alguien más que nos puede apoyar, el papá, el tío, la abuela, el hermano, ya alguien tiene que estar atento a las cosas que van como sucediendo, porque si nosotros no prestamos atención, si nosotros llegamos a la casa, nos sentamos o empezamos a hacer la tarea y no nos preocupamos de cosas más mínimas, como por ejemplo un comportamiento que nunca había tenido nuestro hijo en determinada situación, quizás esto va a pasar desapercibido y cuando nos demos cuenta ya va a ser demasiado tarde. ¿Ya? Entonces, ¿Cómo cuáles son los cambios que tienen, profesora? Mire, Los cambios, más o menos. lo voy a decir al tiro por acá. Ellos, por lo general, dejan de, no quieren ir al colegio. Cuando las clases ya son presenciales y todo eso, no quieren ir al colegio. Empiezan a aislarse, ¿ya? Tratan como de estar en su mundo, en su pieza, encerrados. Cuando alguien tiene el micrófono abierto. Cuando alguien les dice algo, se enojan con facilidad, ya tratan de no estar en conversaciones abiertas, se incomodan cuando uno empieza a preguntar ciertas cosas. Por lo tanto, son las notas, las tareas, no quieren salir con sus amigos, ya son como comportamientos que van presentándose y que evidentemente son detectables porque uno conoce a su hijo. Uno sabe cuando, oye, te pasa algo, por lo general uno siempre le está diciendo eso. Entonces, claro, frente a eso, como les decía, hay muchos niños que son muy abiertos y te van a contar, pero hay otros que son mucho más cerrados y uno tiene que buscarse ciertas estrategias para poder llegar a conversar con ellos, a través del hermano, a través del amigo, algo se nos puede ocurrir. Ahora, si nosotros no tenemos las herramientas suficientes, nos podemos acercar al asistente social, al psicólogo, al orientador, al encargado de convivencia, etcétera, al mismo profesor, para que nos pueda entregar esas herramientas. Hoy en día estamos tan accesibles a través de internet también, con el tema de que uno busca una palabrita y sale ahí todas recomendaciones de lo que tenéis que hacer. Entonces, no estamos lejos de la información para poder ayudar, ¿ya? Estamos en el momento, siempre en el momento preciso. Entonces,
nosotros como adultos, sobre todo ustedes que están en esta edad tan temprana, porque estamos hablando de niños de primero básico hasta tercero básico, eh, ellos son como una esponjita, ¿ya? Ellos absorben absolutamente todo lo que ven, todo lo que van observando, todo lo que les va pasando dentro de su círculo de amigos, dentro de su hogar, dentro de su colegio, etcétera, de todos los grupos donde ellos participan. Y después por eso la adolescencia se vuelve tan complicada, porque ellos como una esponjita botan absolutamente todo lo que absorbieron durante su niñez. ¿Ya? Y es por eso que es importante también que si algo está sucediendo, nosotros podamos intervenir a tiempo. ¿Ya? Y para eso también se hace el apoyo de todas las redes institucionales, de todas las redes familiares, porque si yo no estoy 100% presente en la casa porque tengo que salir a trabajar, siempre hay alguien que quizás me pueda ayudar, que está viendo un comportamiento extraño, que me puede decir algo. ¿Ya? Entonces, utilicemos esas redes, acerquémonos más a nuestros hijos, tratemos de conversar. Lo mismo a veces es súper difícil a veces conversar con los niños porque o no te escuchan, están pendientes de jugar, sobre todo cuando hay adolescentes que a veces hasta se enojan cuando uno empieza a hablar cosas, pero en el horario de la comida, en el horario del té, en el horario de la cena, ya poder ir metiendo este tipo de conversaciones, ya porque a veces están hablando los adultos, pero los niños que están sentados en la mesa escuchan igual. ¿Qué es lo que tienes que hacer cuando te pasa esto? Tú no tienes que tratar a alguien así. El niño de más allá que le están haciendo, no sé, acoso escolar, en tu curso ha pasado algo similar, entonces de ahí nosotros podemos ir sacando información. ¿Ya? No sé si alguien más quiere opinar. Voy a dejar a mano libre que quien quiera opinar, opine, ¿ya? Porque he dicho varios nombres y por lo general no me están contestando, entonces sería ideal. Profesora. Dígame. ¿Quién Por habla? acá, Víctor Canelo, papá de Facundo Canelo, de segundo. Ya, don Víctor. De tercero, ya, disculpe, tercero. Me atrasó un año. Bueno, yo creo que, como han dicho muchos y han repetido, la comunicación con los hijos es fundamental. Porque pongo el caso de Facu en algún momento, él no fue un acoso ni era reiterado, pero va en cómo actúa uno como padre también y la confianza que uno tenga con el hijo, porque en algún momento él, sin querer, empujó a una de sus compañeras que tenía un problemita en su pecho, tenía una operación. Y el papá de esta niña se enojó mucho, se entiende en todo caso. Pero por el lado mío, y de su mamá también, hablamos mucho con el Facu en el sentido que él no puede andar haciendo esas cosas, y al contrario, cuando él viera ese tipo de actitudes de algunos niños hacia esa niña o con cualquiera de sus compañeros, nunca ponerse del lado del agresor, sino que siempre defender al más débil y eso hacérselo ver a la profesora. Así que eso como ejemplo, por ejemplo, algo simple, pero eso quedó ahí, se corta rápido. Lo importante es cuando pasen este tipo de cosas, actuar de inmediato, uno como padre del agresor o como padre de a quien está agrediendo. La rapidez con que se actúa tiene mucho que ver también para no dejar pasar esto, porque al final se transforma en algo que puede afectar a futuro, como usted mismo lo ha dicho en el ejemplo que puso, a los niños en su desarrollo futuro, porque ellos están, por lo menos en el caso mío son niños chicos, que hay que tratar de formarlos para que sean buenas personas. Esa es mi opinión, profesor. Sí, muy bien, muy válida su opinión, así que se la agradezco bastante. Y lo que usted ha dicho es como el resumen de lo que hemos estado hablando ahora. Nosotros tenemos que tener una cercanía con nuestros hijos, sobre todo si son chiquititos, porque a veces son más vulnerables a que les pueda pasar cualquier situación, digamos, afuera, ¿ya? Tenemos que también tener esa conciencia, esa capacidad de diálogo con ellos. Como les decía recién, los niños que son un poquitito más cerrados, que cuesta un poquitito más que nos quieran expresar lo que están sintiendo, lo que están opinando, o a lo mejor tenemos que buscar una ayuda un poco más especializada, que hable con el psicólogo, que, no sé, una cosa más específica, si es que yo si es que yo siento que no tengo las herramientas suficientes como para enfrentar eso, ¿ya? Ahora, si yo me las ingenio de alguna forma y busco cómo hablar de estos temas con mi hijo sin que él ni siquiera se percate de que empecé a hablar, sino que él escuche, igual se le va quedando, ¿ya? Entonces,
generemos esos diálogos con el ingenio que nosotros tenemos como padres, ¿ya? Pongamos atención a estos síntomas que le hemos estado hablando y eduquemos también a nuestros hijos para que ellos no sean futuros agresores, ya para que ellos no sean futuros observadores, sino que sean capaces de poder intervenir también cuando están sucediendo ciertas situaciones que están un poquitito reñidas con lo que es la convivencia, digamos, comunitaria, ¿ya? En este caso, el cuidado hacia otras personas, ¿ya? Si yo me entero que mi hijo está sufriendo este ciberacoso, nosotros tenemos que tener conciencia de que él está siendo víctima de una agresión. Por lo tanto, nosotros no tenemos tampoco que culparlos. Pero esto seguramente es culpa tuya. A lo mejor tú hiciste algún comentario que no debiste y este niño te está respondiendo, etcétera. ¿Ya? Entonces, tratemos de no culpabilizar la situación y culpabilizarla hacia el lado de él. ¿Ya? Pero también tratemos de no victimizar, porque si nosotros estamos constantemente diciéndole, pobrecito lo que te está pasando, pero ¿cómo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Tu vida entera va a ser igual? O sea, no. Nosotros tenemos que ser capaces de entregarle las herramientas suficientes para que ellos sepan cortar esto por ellos mismos, no que necesiten la dependencia de una tercera persona. Quizás en esta primera etapa, que son más chiquititos, que les cuesta un poquitito más, lo podamos hacer, pero después ellos tienen que ir adquiriendo esas herramientas para cortar esto de raíz en el momento en que se produzca, ¿ya? No tener miedo. Hay muchos niños que se asustan muchísimo cuando los amenazan. No, es que te voy a matar a tu mamá, y por eso también caen a veces en situaciones más complejas, como por ejemplo un abuso, ¿ya? Entonces, tenemos que ir nosotros reforzando la autoestima de nuestros hijos, entregándole las herramientas, no esperando que el profesor, que el psicólogo, que el amigo, que él solo las desarrolle, sino que nosotros, si tenemos la posibilidad de ayudarlos, así, simplemente ayudarlos y empezar, digamos, a sacarlos de esa victimización y no decirle, si te hizo eso, anda y pégale, porque a veces agravamos la cosa, ¿ya? Entonces hay otra forma. Si no lo sé, me acerco al asistente social, me acerco al psicólogo, busco en internet, pero en alguna parte yo puedo sacar, digamos, alguna herramienta que puedo ir aplicando con eso, ¿ya? Ustedes pudieron ver ahí algunas de las acciones que en forma inmediata ustedes pueden aplicar con su hijo en el caso de que ustedes sepan o que él les reconozca que ha sido víctima de ciberacoso, ¿ya? Son como largas de leer, así que por eso se las puse para que ustedes pudieran ir, digamos, también ir interiorizándose con ellas y pudieran ir leyéndolas, ¿ya? Hay un video que es bastante, digamos, interesante con respecto a lo que es este tema, ¿ya? Pero antes de ir al video, miren, les voy a pedir si ustedes pueden responder la encuesta de satisfacción, que yo se las voy a mandar por el chat. Vamos a ver si encuentro el chat. Acá. Para que ustedes puedan ingresar y la puedan responder, por favor. Ahí se las mandé, ¿ya? Entonces ustedes las van respondiendo. Vamos a poner ese video que entrega bastante información sobre lo que es, digamos, el ciberacoso, el acoso escolar, etc. Esto no es una cosa aislada que se da en ocasiones, sino que dentro de todo lo que es la vida cotidiana es bastante más común de lo que uno se lo espera o de lo que uno se lo imagina, ¿ya? Y evidentemente se está dando en términos globales, es decir, a nivel de todos los países, no solamente en Chile, no solamente, no sé, en Estados Unidos, en España, etcétera, sino que todos los países están pasando, digamos, por este tema de lo que es el ciberacoso, ¿ya? Entonces vamos a ver este video y aquí van a sacar como varias herramientas para poder aplicar. El 7 de septiembre de 2012, una niña de 15 años
colgó un vídeo en YouTube contando su historia. Cuando tenía 13 años, conoció a un chico a través de internet con el que estuvo chateando un tiempo. Y este la convenció para que le enseñara los pechos a través de la webcam. Así comenzó su pesadilla. Este hombre, porque hoy sabemos que tenía 38 años, la amenazó y la chantajeó para que le enviara más fotos íntimas. Pero ella no lo hizo, no accedió. Y él cumplió su promesa y difundió aquella imagen entre todos sus contactos. Todo el mundo la vio. Se rieron de ella, la insultaron, la humillaron. Se sintió tan avergonzada que su familia decidió mudarse y empezar de cero en un nuevo colegio. Un año más tarde, este hombre volvió a aparecer y esta vez fue todavía más lejos. Creó una página en Facebook con la foto de sus pechos como imagen de perfil y envió solicitudes de amistad a todos sus compañeros de la nueva escuela. Se pueden imaginar. De nuevo risas, insultos. Ella no sabía qué hacer. Y de nuevo cambió de escuela. Y cuando por fin parecía que todo iba mejor, un chico con el que hablaba por internet, un chico que le gustaba, se aprovechó de ella y provocó que un grupo de chicas la esperaran un día a la salida del colegio y la golpearan y la insultaran delante de todos. La encontró su padre, malherida, tirada en una zanja. Y cuando llegó a casa, intentó suicidarse. Pero sobrevivió, aunque los mensajes en las redes sociales, lejos de ser de apoyo y de ánimo para salir adelante, eran muy crueles. La invitaban a hacerlo mejor la siguiente vez. Ella se hundió y volvió a cambiar de ciudad, pero aquellos mensajes la perseguían allá donde fuera, no la dejaban en paz. El 10 de octubre de 2012 se suicidó. Solo tenía 15 años. Se llamaba Amanda Michelle Todo. Quizás este caso les parezca extremo o lejano, pero les puedo asegurar que no es un caso aislado. Durante el día de hoy, más de 65.000 niños, niñas y adolescentes de toda Europa están sufriendo bullying. En este mismo minuto, al menos 45 niños y niñas están siendo víctimas de insultos, de amenazas, de golpes por sus propios compañeros. En España, 1 de cada 4 casos de bullying se produce a través de dispositivos tecnológicos. Según la Organización Mundial de la Salud, España ocupa el 7º lugar en el ranking de países con mayor presencia de ciberbullying entre los niños y niñas de 13 años. Si revisamos la literatura científica sobre el tema, observamos que de cada 5 menores españoles, al menos 2 están implicados de algún modo en situaciones de ciberbullying. Sí, nuestros hijos también. Porque el ciberbullying es un fenómeno social que tiene su origen en el grupo, que se mantiene por el comportamiento del grupo. Y solo en grupo se puede romper esta dinámica. ¿Quieren saber cómo? Vamos a descubrirlo juntos ahora mismo. Lo primero es saber de lo que hablamos. Un golpe, una patada, un insulto son actos puntuales de violencia, intolerables, inadmisibles, pero no son bullying. No es bullying cualquier conflicto entre menores. Para hablar de bullying deben existir al menos 3 elementos. Una conducta hostil, intencionada y voluntaria, repetitiva y sistemática contra una víctima indefensa que no puede defenderse fácilmente. El objetivo del acosador es dominar física, verbal y socialmente a su víctima, aislarla y destruirla. Estamos hablando, por lo tanto, de una forma de maltrato basada en un desequilibrio de poder que facilita que los agresores abusen sistemática, repetida y deliberadamente de la situación de indefensión de su víctima. Y esta indefensión puede estar relacionada con múltiples aspectos. Una baja autoestima, un pobre apoyo social o familiar, la orientación sexual, padecer algún trastorno del desarrollo o incluso altas capacidades. También haber sido víctima de violencia. En definitiva, cualquier característica que haga que la víctima sea percibida como diferente. Y con la entrada en escena de Internet, este abuso es mucho más fácil.
El bullying no solo ha traspasado los muros escolares, sino que ha adquirido una nueva dimensión y con ello nuevas características. Ahora es mucho más fácil atacar a alguien a quien se quiere hacer daño, porque la ausencia de límites y de control en Internet facilita que actuemos de manera impulsiva, desinhibida, como si fuéramos invisibles. Además, un acto aislado, como colgar una imagen íntima, puede ser reproducido por millones de personas. Ya no hay un agresor, sino miles. Si la intención inicial era hacer daño o gastar una broma pesada, ya da igual, porque la intervención de cada uno de los cómplices multiplica exponencialmente la probabilidad de causar un impacto negativo en la víctima. Sobre todo porque estos ataques pueden llevarse a cabo de forma simultánea a través de múltiples canales y a través de diferentes dispositivos tecnológicos a los que todos estamos permanentemente conectados. 365 días al año, 24 horas al día. Ya no hay lugares seguros, ni siquiera el propio hogar. Los acosadores se sienten cada vez más fuertes, más poderosos y la víctima más indefensa. No tiene escapatoria. Y la velocidad con la que se difunde la información y la pérdida absoluta de control sobre ella puede generar ansiedad, angustia, impotencia. Esa imagen podría reaparecer en cualquier momento de su vida. Podrían descartarla de un importante proceso de selección. Podrían verla sus padres, sus abuelos, sus hijos. Ahora el aislamiento no se debe solamente al rechazo por un grupo reducido de personas con el que la víctima comparte clase o colegio, sino también al de una audiencia potencialmente infinita que no hace nada por ayudarla, haciéndola sentir invisible y abandonada. Porque ¿saben algo? Las pantallas nos aíslan, interponen una gran distancia emocional entre víctima y agresores y espectadores y no nos permiten empatizar con su dolor, su sufrimiento, su tristeza, porque no la podemos ver, no la podemos tocar, pero están ahí y sufren. Pero ¿cómo sucede todo esto? ¿Por qué? Todo empieza con un simple señalamiento, que se convierte en etiqueta por contagio social y va deteriorando la autoestima y la reputación de la víctima hasta destruir su círculo de apoyo y dejarla sola y emocionalmente agotada. El aislamiento social es imprescindible para que la dinámica se instaure y surta efecto. Y este aislamiento solo es posible con la participación de múltiples actores. El niño o niña que prende la mecha lo suele hacer motivado por una expectativa: obtener la aprobación de su círculo de iguales y mejorar su estatus social dentro del grupo. Y lo espera porque en demasiadas ocasiones recibe de su entorno mensajes que lo justifican, mensajes de tolerancia social hacia la violencia e incluso de premio y recompensa hacia quien la ejerce. Alguien les da una palmadita en la espalda, les ríe la gracia, le anima a seguir o se suma a las 500.000 visualizaciones en YouTube. Son espectadores activos, participantes, cómplices del acoso. Un simple like o retweet puede generar la descarga de dopamina necesaria para querer repetir una conducta que se espera será recompensada. ¿Quién tirará la primera piedra? Ya no importa. ¿Qué? Quizás esperábamos que estos niños y niñas fuesen malvados, pequeños tiranos, psicópatas en potencia. Pensar que hay niños buenos y malos y solo estos últimos son capaces de hacer daño nos protege. Claro, porque entonces nuestros hijos, nuestros buenos hijos, nunca serían capaces de hacer algo así. ¿Verdad? Pues no. No hace falta ser un monstruo, ni tener una estructura de personalidad psicopática. La gran mayoría de jóvenes que alguna vez han acosado a otros lo han hecho movidos por dos motivos básicos: la búsqueda de placer y el sentido de pertenencia. Muchos simplemente se dejan llevar de forma impulsiva por pequeñas intermitentes descargas químicas que producen placer y pueden generar una fuerte adicción. Descargas originadas por la expectativa de obtener la aprobación social de la comunidad virtual, infinita, omnisciente, invisible. Muchos
Niños y niñas que utilizan la violencia para conseguir sus fines lo hacen simplemente porque les funciona, porque en algún momento de sus vidas les ha funcionado o porque han visto cómo a alguien significativo les funcionaba y las conductas que funcionan, que son útiles, se repiten. De nuevo, un mecanismo básico de aprendizaje que podemos observar en cualquier ser humano. Pero hay algo más, y esto sí los caracteriza. Muchos de los niños y niñas que utilizan la violencia como forma habitual de relacionarse lo hacen porque no conocen otra forma de hacerlo, porque han aprendido así a manejar sus propios problemas, sus conflictos y sus carencias emocionales, o porque sienten rabia y mucho dolor, porque en algún momento de sus vidas ellos, ellas, también han sido víctimas de violencia. Y en estos casos, el ciberbullying puede ser simplemente la punta del iceberg. Pero hay otro tipo de espectadores, los que no intervienen, los que se mantienen completamente al margen, observadores pasivos. Las justificaciones pueden ser muy diversas. Esto es cosa de críos, ya se apañarán entre ellos. Oye, mira, esto en mis tiempos también pasaba y no le dábamos tanta importancia, ¿eh? Los niños de ahora son unos flojos. Bueno, ya, pero algo habrá hecho ella, ¿no? De cualquier manera, todas tienen algo en común. Liberan de un fuerte sentimiento de malestar. Uno con nombre y apellidos. La culpa. Normalmente las personas tendemos a actuar de forma coherente con nuestros pensamientos, pero a veces nos descubrimos actuando de forma incongruente, inmoral. Y entonces necesitamos recurrir a algún mecanismo psicológico que desactive este sentimiento de culpa que tan poquito nos gusta. Es así como se produce la desvinculación moral, que la describió Albert Bandura ya hace 20 años. Una estrategia altamente eficaz para seguir sintiéndonos buenas personas cuando sabemos que el ciberbullying existe, que está pasando, pero no hacemos nada. ¿Recuerdan a Amanda? Antes de que se suicidara, más de 1,5 millones de personas había visto su vídeo en internet. Pero duele mucho pensar que quizás se podría haber hecho algo, ¿no? Pero también hay buenas noticias. Muchos espectadores cada vez más se posicionan y defienden a la víctima. Según el último informe de la Fundación ANAR, el 68% de los menores que había sido testigo de ciberbullying actuó en defensa de la víctima. Esto es una gran noticia. ¿Y saben por qué estos niños y niñas actúan en defensa de la víctima? Porque se sienten más apoyados socialmente y, por lo tanto, más capaces de cambiar las cosas. ¿Y ustedes? ¿Se sienten capaces de cambiar las cosas? Estamos ante un fenómeno social que se mantiene porque el grupo alimenta esta dinámica de aislamiento y solo nosotros podemos revertir la situación. No podemos esperar que lo hagan las leyes antes, ni siquiera los centros escolares. Tampoco es justo delegar esta responsabilidad en los niños y en las niñas. Ellos ya hacen su parte. Somos nosotros, todos juntos, los que debemos actuar. Y podemos empezar ahora mismo. Por ejemplo, podemos empezar por compartir con nuestros niños que nosotros un día también fuimos niños y niñas y no siempre fue fácil. ¿Y qué hicimos para salir adelante? O podemos contarles que incluso siendo adultos, alguna vez nos hemos sentido atacados, menospreciados y poco apoyados por nuestro entorno. ¿Y cómo lo hemos solucionado? Porque lo hemos solucionado, ¿no? Bueno, seguro que todos podemos encontrar algún ejemplo. Búsquenlo. O podemos también mostrarles cómo actuamos cuando somos testigos de una situación injusta de violencia en la que alguien indefenso es atacado o humillado sistemáticamente. Cómo increpamos educadamente al agresor y defendemos siempre los derechos de la víctima. Pero estoy segura de que todo esto ya lo hacemos, ¿no? Podemos ir un paso más allá, porque saben cuándo se contagian las conductas prosociales y de ayuda, cómo se rompe el efecto espectador
creando redes sociales basadas en vínculos afectivos, en relaciones auténticas que forman grupos unidos, cohesionados y visibles. ¿Cuántos de ustedes están en algún grupo de WhatsApp con compañeros del trabajo o del gimnasio? La mayoría, ¿no? ¿Y cuántos han recibido alguna vez un mensaje en ese grupo y han pensado, esto está fuera de lugar, esto le puede molestar a alguien? Y mucho. Vaya, no me gustaría ser la de la foto. Qué vergüenza. ¿Y le dijeron algo a la persona que lo envió? ¿O simplemente lo ignoraron? Prueben. Díganle a esa persona que lo que hace no está bien, que le puede hacer daño a alguien y que preferirían que no lo volviera a hacer. O abandonen el grupo. No es fácil, pero se puede. Y cuando lo hagan, recuerden algo. Háganlo delante de sus hijos. Gracias. Bueno, ahí pudieron ver y obtener bastante información sobre lo que hemos estado hablando, ¿ya? Es súper importante que recordemos que las actitudes o la detección a tiempo de los diferentes comportamientos que van teniendo nuestros hijos en determinado momento, en el caso que le llegue a estar pasando un ciberbullying, en el caso que le llegue a estar pasando, no sé, un acoso escolar, en el caso que no solamente que ellos sean las víctimas, sino que puedan ser los observadores o lleguen a ser, digamos, los agresores, podamos corregir a tiempo esa conducta para que no se siga replicando, para que no se siga reforzando, ¿ya? Nosotros tenemos como padres un papel muy importante dentro del comportamiento de nuestros hijos, ¿ya? Por lo tanto, apelo a ustedes a que estas situaciones se puedan ir, digamos, deteniendo en el momento preciso y oportuno, ¿ya? No sé si alguien quiere decir algo o comentar algo antes de que terminemos el taller. Así como para complementar, para finalizar lo que es digamos, la intervención. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? A ver, yo veo aquí a la señora Ignacia y Agustín. La estoy mirando. Entonces, si alguien quiere hacer algún comentario, sería ideal para que podamos finalizar bien el, digamos. Sí, yo, más que nada, yo creo, es lo que yo creo, por lo menos yo hago con mis hijos. Yo tengo uno que está en tercero básico, la otra está en sexto básico y la grande está en cuarto medio. Y la de cuarto medio tiene su celular y tiene redes sociales. La de sexto básico no tiene celular, pero ahora tiene tablet por el tema de las clases y ahí instaló igual WhatsApp. Y el chico no tiene celular, nada, sí, solo el tablet, pero es para las clases. Y redes sociales no tiene, porque es muy chico. Pero, por ejemplo, ya las dos más grandes que sí les dejo que tengan sus redes sociales, también ellas saben que yo lo puedo revisar. Y yo tengo las claves de los teléfonos o del WhatsApp, el dato que hace uno para entrar, la de la figura, y ellas saben que yo se los reviso. Les reviso todo cada cierto tiempo. Yo les dije ya varias veces, les dije, no es que desconfíe de ustedes, pero esto por internet hay cada gente que de repente que son psicópatas. Y ellos lo entienden bastante bien. Yo tengo las claves de los correos, también me meto a sus correos, me meto a las redes, reviso constantemente. Si hay un agregado nuevo, leo los mensajes. Y ellas no se molestan, saben que yo las reviso. Así que es como un consejo, porque yo he escuchado papitos que me dicen que su hijo bueno al mundo deja que le vea sus cosas porque que ellos sienten que invaden su privacidad. Yo sé que cada quien educa como quiere, pero yo como consejo les digo que más que invadir la privacidad, está en una edad en que, sobre todo por ejemplo en sexto básico, no debiera tener redes sociales, pero con todo lo que pasó ahora que tiene tablet, al final tuvo acceso igual. Y ellos entendieron que es una medida de cuidado y hasta la cuarto medio yo igual les reviso las cosas. Y ellos lo saben y no se molestan. Entonces como consejo que les enseñen a su hijo que ustedes pueden verla, porque un adulto, yo eso le expliqué. Yo le dije,
un acosador puede hacerse pasar por un niño de su edad, qué sé yo, como un amiguito, pero un adulto puede percibir eso que ustedes no. Entonces ellos lo entienden y sí, yo le digo, pásame el celular y me pongo a revisar y ella es calladita nomás, pues. Es más que nada un consejo. Claro, claro. Mire, nosotros hace un tiempo tuvimos una niña que estaba recibiendo mensajes precisamente de un supuesto niño de la misma edad de ella, ¿ya? Nosotros después pudimos investigar, indagar con el tema del nombre y con otras redes sociales que esta persona tenía y nos dimos cuenta que era un tipo de 36 años. La niña tenía 7 años. Ya, entonces empezó a pedirle ciertas cosas, la niña se acercaba a la mamá, le decía, mamá, mira el mensaje que me mandó, la mamá tomó el control porque este me parece que era TikTok, si no me equivoco. Sí, me parece que era esa red social que es como tan indefensa porque los niños están haciendo videos y otro tipo de cosas, ¿ya? Y nosotros tuvimos que comunicarnos con esta persona. Llegamos al teléfono de esta persona y prácticamente tuvimos que amenazarlo para que la cortara con la niña. ¿Ya? Entonces, por eso que es importante que ustedes estén atentos a las actitudes que van tomando sus hijos también. No todos los niños tienen la suficiente confianza para llegar y contarle a su papá, a su mamá o a algún familiar lo que le está pasando, ¿ya? Por lo tanto, es responsabilidad de nosotros también poder darnos cuenta cuando algo no esté muy bien funcionando, ¿ya? Entonces, ese es el taller de hoy. Espero que hayan contestado también la encuesta que les mandé al WhatsApp, al chat, mejor dicho. Espero que les haya gustado y este es nuestro último taller de padres, si no me equivoco, ¿ya? Porque ya están ustedes próximos ya a salir, sobre todo sus niños, ¿no? Por lo tanto, yo creo que para el próximo año también se van a implementar cosas similares, ya acciones similares, quizás con otros temas o con temas un poquito mejor trabajados, más completos, ya, porque hay muchos apoderados que también dentro de la encuesta a veces te ponen que fue muy poco tiempo, ya, pero bueno, estamos dentro, tenemos que tratar de optimizar el tiempo que nos destinan. Nosotros ya estamos pasados en 18 minutos, así que vamos a ir cortando también para que después no nos vayan a retar. No sé si alguien más quiere decir algo más, si no terminamos el taller de hoy. ¿Alguien más quiere hablar? ¿No? Ya, entonces los libero de este taller. Por favor, contéstenme la encuesta que les mandé por el chat. ¿Ya? Eso, chiquillas y chiquillos. Ya para que estén bien, que pasen una bonita tarde. Ya, hasta luego, señorita. Hasta luego, señorita. Muchas gracias. Que estén bien. Muchas gracias, profesor.